Listo. Y les voy a compartir pantalla. Me confirman si ya están viendo pantalla, porfa. Y el archivo que vamos a trabajar hoy se llama Funciones Estadísticas 1. ¿Me No confirma? estamos viendo, no estamos ¿Sí? viendo la pantalla. ¿No se ve? No. Ahí ya ven la pantalla. Nada. Me confirman los demás, porfa, que si vean pantalla o que si no están No, bien. no, no se ve. Mm, Joan sí la ve, ¿quién más la está viendo? Víctor también la ve. Miren a ver, porfa, don Miguel, los que no la están viendo, a ver si es que de pronto engancharon mi nombre allá para que le quiten como el pincito ese y les cargue bien la pantalla. Felipe también. ya, Eh, profe. ya, perfecto. Dijo que íbamos a ver cuál, profe. Funciones estadísticas 1. Ese está en el 3. En el 2. Ve, no lo encuentro. Listo. Bueno, dentro de las funciones estadísticas, y matemáticas, dentro del grupo de esas funciones, pues hay un gran número de funciones matemáticas, perdón, matemáticas y trigonométricas. Ahora finalizamos viendo las estadísticas. Hay un gran número de funciones. Realmente, pues, uno no trabaja con todas porque, pues, digamos lo que a la hora del entorno laboral, muchas de ellas ya se van es como a la parte académica, grados décimos, 11, pero sí hay unas funciones en especial ahí que son las que vamos a trabajar el día de hoy. Unas por conocimiento, porque realmente de pronto no es que sean muy funcionales a la hora de ejecutarlas frente pues a lo que cotidianamente hacemos, pero para conocerlas. Dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas vamos a ver estas 5: potencia producto, suma, sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto. Listo. Esta potencia, pues, es una función muy sencilla. Simplemente yo llamo la función potencia, le digo el número, a qué número lo quiero elevar, y eso sería todo. Ella simplemente necesita eso. Manualmente, uno podría hacer esto. Igual el número, el gorrito, lo llaman a veces los estudiantes el gorrito, pero realmente ese es como el valor exponencial. O sea, ahí le estoy diciendo, coja esta como base y elévemela a este número. Simplemente sería así. ¿Sí? Ese gorrito, si el teclado está bien configurado y tiene distribución normal en español, lo encuentran enseguida de la ñ y hay que hacerlo en combinación con el algr y esa tecla. O desde el código ASCII te hace con la combinación, se me olvidó, ya miremosla acá, con la combinación al 94. En vez de al 64 que nos saca la arroba, al 94. Al 94 y al 94. Oh, vamos a ver.
al 94, correcto. Y ahí nos coloca el gorrito, valor exponencial. Listo. Ahí estaría. Eso es potencia, sencillo, ese no hay nada pues como para quedarnos ahí, porque si vienen unas más funcionales. Producto, pasa lo mismo cuando necesito hacer una multiplicación de varios valores. Yo puedo llamar la función producto, selecciono el rango y simplemente ahí obtendría el producto. También muchas personas lo hacen de forma manual sin la función, la cual sería como hacer esto. Eso también es válido. Lo que pasa es que si tengo valores por multiplicar, pues me queda más sencillo llamar la función producto y seleccionarle el rango de datos y listo. Eso sería todo. Suma, función suma, pues sencillísima, muy utilizada. Esta función pues es, digamos, de las que uno más utiliza en el momento. Uno, por la facilidad y dos, porque generalmente uno está trayendo como suma resultados pues de por ahí unos valores que uno tiene. Señor. Entonces aquí simplemente me dice que sume las ventas del primer trimestre. Si me ubico ahí, ustedes pueden llamarla de dos formas. Una, a través de la cinta inicio, y nos venimos acá al final donde dice autosuma. Cuando usted le da autosuma, miren que él automáticamente llama a la función suma, abre el paréntesis, una él identifica las celdas que tienen valores numéricos y ya, y simplemente le doy enter y él me hace la sumatoria. Digámoslo así de forma sencilla. Otra de las formas en que la podemos llamar es a través de la cinta datos. Sí, estoy mal. Ya me olvidó. Ven un momentico, perdón. Sí, desde la cinta, desde la cinta fórmulas, ahí también aparece autosuma. Entonces simplemente me ubico en la celda que quiero el resultado, autosuma y listo. Uno generalmente utiliza estas herramientas, generalmente la de acá, la de inicio, autosuma. Muy pocas veces uno lo hace de forma manual. ¿Y qué es de forma manual? Que usted llame la función directamente y usted haga como la selección. ¿Por qué uno no lo hace así? Porque pues como ya lo tenemos automatizado, entonces uno se acostumbra pues como a esa herramienta automatizada, que ya saben cuál es, inicio, autosuma y listo, y simplemente le doy enter y ya, eso sería todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, de pronto alguna inquietud con alguna de ellas? Vuelvo y les digo, lo que es la función potencia, producto, simplemente para que las conozcan, pero realmente pues no son funciones que uno diga que sean muy utilizadas en el campo laboral, ¿sí? Ya vamos a ver estas tres, que estas sí hacen parte de los procesos cotidianos que realicemos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos a pasar a la función sumar punto sí. Mucho cuidado, función sumar punto. La tienen que diferenciar de suma. Acá la función se llama suma, no más. Y la que vamos a ver se llama sumar punto sí. A veces se suelen confundir y colocan suma punto sí y entonces ahí es donde me escriben o me mandan la imagen donde me dicen no ven, funciona suma punto sí. Y al identificar se da cuenta uno que están colocando uno mal el nombre de la función. Esta función es sumar punto sí. Listo. Entonces vamos a mirar sumar punto sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó el micrófono? Bueno. ¿Qué hace sumar punto sí? Me suma unos elementos que cumplan con un criterio específico. Me suma un grupo de elementos que cumplan con un solo criterio específico. Eso es sumar puntos sí.
me suma un grupo de elementos que cumplan con un criterio específico. Entonces, digamos que aquí tenemos una hoja de ventas, ¿cierto? Aquí vemos que están con unas ventas que se generaron del 1 al 5 de enero de unas frutas en este caso. Y lo que quieren es obtener la suma de las peras, la suma total de manzanas y las sumas del día 3 de enero del 2019. Mire que es muy específico. Aquí no me están diciendo súmeme todo. Aquí no me están diciendo, súmeme todo lo que vendimos en frutas. No. Me están diciendo, necesito la suma de las peras, las sumas de las manzanas y las sumas del 3 de enero del 2019. Si me dijeran que sumara todo, ya sabemos, sencillo, me ubico en la celda, inicio, autosuma, él automáticamente me seleccionaría, en este caso pues le voy a cambiar el rango y ahí me daría el total de las ventas de esas frutas. Pero esto no es lo que me están pidiendo y eso lo hicimos, recuerden, con la función suma. Aquí me están especificando que debo hacer la suma únicamente de esos productos, en este caso de esas frutas, y de este día en especial. Entonces es ahí donde yo llamo la función sumar punto sí. Recuerden, sumar punto sí. ¿Qué dice sumar punto sí? Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Cuántos? Un solo criterio, un solo argumento. Sumar punto sí me sirve solamente cuando yo tengo un argumento, un criterio. Ahorita se van a dar cuenta qué función utilizamos cuando tenemos dos o más criterios, que es así de sumar punto sí, punto conjunto. Pero cuando tenemos un solo argumento, sumar punto sí. La voy a cargar, entonces la función sumar punto sí tiene tres argumentos: rango, criterio y rango suma. Mucho cuidado. El criterio rango suma, ustedes ya ven que está en corchete, significa que es un campo opcional. Pero ese opcional se puede volver obligatorio si el rango que yo estoy utilizando no es donde la función puede sumar. Ahorita les explico eso. Ahí en ese caso tengo que utilizar los tres criterios y por más opcional que sea este, se vuelve obligatorio. En este ejemplo que vamos a hacer tenemos que utilizar los tres. Entonces arranquemos. Rango. Cuando ustedes vean esa palabra dentro de los argumentos de la función, ¿alguna pregunta? Cuando ustedes vean en los criterios, siempre vean esta palabra rango, recuerden que tienen que seleccionar varias celdas, varias celdas. Cuando habla rango, es porque ustedes van a seleccionar por allá varias celdas, varias celdas. Acuérdense de eso. Rango. En rango no puede ir una palabra, no puede ir solamente como un dato como tal, no. En rango es porque usted está seleccionando varias celdas. En este caso, como necesitamos el criterio, que en este caso son las peras, entonces necesitamos el rango donde está ubicado ese elemento, ese criterio que yo ahora voy a definir. Entonces, en este caso, las frutas, donde están las frutas. Ese sería mi rango. Cuando ustedes vean la palabra rango dentro de los argumentos de cualquier función rango, ustedes ya saben que se tienen que remitir a un grupo de celdas. Ahora sí, punto y coma. Criterio. Criterio. Peras. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que el total de peras. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Peras. Peras, sencillo, peras. Porque entre comillas, porque es una cadena de texto. Peras. Eumiri, ¿qué pasa si la escribes en mayúscula o en minúsculas? Aquí no va a pasar nada. ¿Cuándo es peligroso? Cuando hay acentos, cuando hay tildes. Ahí se vuelve peligroso, pero ya vamos a ver eh, unos comodines. Ya vamos a ver la parte de comodines. Entonces, en este caso, si yo finalizara la función de esta manera, porque como a mí me dijeron que cuando yo encontraba en corchetes un criterio significa que es opcional, entonces, si yo lo dejara hasta aquí, aquí no me va a dar nada, aquí me va a dar cero, porque Excel, además de ser una herramienta muy poderosa, él no es capaz de venir y decir,
peras más peras más peras más peras más peras, no es capaz. Aquí no hay valores numéricos donde él pueda sumar. En este rango que yo seleccioné, no hay valores numéricos que él pueda sumar. Entonces aquí me daría nada, miren. Entonces en este caso es donde el rango suma, el tercer argumento se vuelve obligatorio. Y ahí es donde le digo, el rango suma, claro, los valores que él va a venir a sumar. Ese es el rango suma. Los valores que él va a venir a sumar, o que él va a sumar en este caso. Le doy Enter y él me dice que son 401. Miremos, aunque eso ya tiene que estar funcionando bien. Sería este 88, sería este 95, sería este 83, sería este 52 y sería este 83. Un total de 401 unidades o 401 dólares o euros, lo que haya sido. En este caso, cantidad, esto no debería tener valores moneda. Sí, listo, 400 unidades de peras se vendieron. Quitémosle eso porque aquí dice cantidad y no dice venta. Entonces dejémoslo en datos numéricos. Listo. Es 401 unidades. Listo. Vamos a hacer el de manzanas. Entonces lo mismo, fácil. Igual, sumar punto sí. El rango, pues como es de manzanas, entonces el rango va a ser el mismo sitio, el mismo conjunto de celdas donde tengo los elementos. En este caso, manzanas, vea que lo va a hacer con toda mayúscula sostenida. Y el rango suma nuevamente las cantidades. Cierro el paréntesis y enter. Y me dice que son 342. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Miremos el chat, a ver si de pronto alguien ha escrito. Erika ya pudo, no sé, Erika. Erika, ¿ya pudiste escucharme o qué? Pues si me escucha. Listo. Yo hice el ejercicio de manzana, haría la sumatoria de todo. Vamos a mirar, Brian, yo hice el ejercicio con rango de Sí, frutas. profe, ya le escucho. Bueno, Erika, perfecto. Yo hice el ejercicio con rango de frutas y cantidad y dio lo mismo. ¿Cómo así, Brian? Profesor, si no utiliza la palabra en este caso, manzana haría la sumatoria de todo en el primer paso. Ajá. O sea, tú acá seleccionaste estos dos. Me estás diciendo esto, seleccionaste estos dos. Y le dio lo mismo. Vamos. Pero utilizaste este rango o lo quitaste. Este de rango suma. ¿Lo dejaste o lo quitaste? Vamos a mirar, él dice que también lo utilizó. Y dio lo mismo, sí, claro. Él, ¿qué evalúa él? Él viene y se mete a este rango, pero él realmente está evaluando peras. Entonces viene y busca aquí peras y viene y busca peras. Como no hay, pues ya lo tiene en cuenta porque la referencia para él, el criterio es peras. Y como acá hay un valor numérico, no lo tiene en cuenta. Entonces, realmente este rango, pues yo llevarlo hasta allá no es necesario, porque de igual forma, pues ahí no va a ser como precedente o algo pues que le vaya a definir algo, no, porque él está buscando este criterio y él viene y lo busca acá y como no lo identifica, de igual forma ya me tomó este. Entonces no es necesario pues que utilices ese rango como tal, ¿sí? Simplemente con este es suficiente, pero está bien, lo que pasa es que no es necesario. La otra es que sí se volvería funcional donde yo seleccionara estos dos, quitando este, y que me diera, pero mire que no me da. Porque para él, además de que yo lo seleccione todo,
mire que no es suficiente. ¿Por qué? Porque acá hay una combinación de cadenas de texto con números. Entonces él encuentra a peras, pero él no es capaz automáticamente dentro de él como almacenar este autovalor para luego sumarlo. Entonces mire que ahí es donde no es funcional ese rango que se selecciona. Entonces ahí simplemente selecciono este y ahí sí obligatoriamente le defino el de cantidad. Si es claro porque, perfecto. Y Felipe, él me dice, bueno, y si no utilizara usted la palabra, en este caso manzanas, ¿qué sucedería? Vamos a ver. Voy a dejar el criterio vacío, enter, y él no va a darme nada. ¿Por qué? Porque viene a este rango, viene y busca y él dice, no hay nada para buscar. Como no hay nada para buscar, él no identifica un nada, entonces por eso me devuelve, en este caso, cero. ¿Sí? No es que me haga la sumatoria total, no, no identifica ese criterio que yo le definí, que para mí en este caso no es nada. Entonces él no lo identifica, entonces por consiguiente pues me va a devolver cero. Ahí el criterio se vuelve importante. Bueno, por ahí del grupo, creo que uno del jueves, algo así, me preguntaron, bueno, Umir, ¿y qué pasaría si yo en vez de, ya les voy a mostrar, qué pena, esperen, yo lo coloco. Si yo en vez de utilizar peras, utilizo una celda donde esté peras. Por ejemplo, en vez de escribir el criterio peras, yo hago esto, peras. Y selecciono esa celda que contiene la palabra. Entonces yo le decía, es válido, mire que ahí le va a dar. ¿Cuáles serían las deficiencias de la función de pronto en el tiempo? Una, que de pronto esta base de datos cambie en el tiempo. Si yo estoy 100% seguro, 1000% seguro que esto no va a cambiar y que se va a quedar tal cual como está, yo podría hacer esto y no habría ningún problema. Porque mire que le estoy diciendo, váyase acá y mire qué hay allá y sobre ese criterio, pues hágame la suma. Eso también es válido. ¿Cuál sería el pero? Que usted lo hiciera así y digamos, la persona que estaba digitando diga, ay, pues macana, no eran peras, eran limones. Entonces mire que solamente me sumó los limones. Porque el criterio que yo le estoy definiendo es E4 y como yo ya lo cambié, entonces realmente ya no me está sumando las peras, sino los limones. Y en este caso me está devolviendo los 87, 88 porque son los únicos limones que hay ahí. Entonces digamos que ahí es donde vienen las deficiencias o de pronto los inconvenientes que a futuro se le pueden presentar por hacer uso de esto. ¿Qué le recomendaría en el caso si quieren no escribir el criterio, sino que lo quieren tomar de un valor? Entonces yo podría más bien colocar acá los argumentos, peras, manzanas, le tengo que quitar obviamente ese total porque si no, no es igual acá, y ahí sí yo podría decir, necesito que tome este valor, y ahí sí de una, en vez de manzanas, necesito que tomes este valor de acá. Ya, ahí sí sería funcional. Porque aquí yo cambiara, quiero la de los limones. Ya el argumento cambió. Entonces digamos que por acá tengo limones. Automáticamente funcionaría, mira. Y acá tengo duraznos. Y por acá digamos que tengo duraznos. Mire que de una. Entonces, si yo ya tengo los criterios independientes, entonces ahí sí se vuelve funcional porque simplemente cambio ese criterio y pues eso no afectaría el contenido de la base de datos, porque la base de datos puede estar cambiante, pero el criterio yo soy el que lo defino. Entonces ahí sí de pronto es más funcional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Felipe, ¿le quedó claro? Listo, Brian también, todos, no hay ninguna inquietud ahí con esa.
Bueno, ahora me dicen las ventas del día, entonces lo mismo, muy sencillo, igual, sumar puntos sí. En este caso ya me cambia el rango porque ya no son las frutas, sino que son los días. Y la fecha usted la puede colocar, obviamente, entre comillas, con el formato día, mes, perdón, día, mes, año. Así manejaría en el formato de fecha. Ah, mire, es que ahí aparece 1-N, o MAR, o DIC, o NOF. No importa. El formato es día, mes, año. Y el mes lo pueden manejar con número. Ahí no habría ningún problema. Y acá el rango suma serían estos valores. Cierro. 144 del 3 de enero. Miremos a ver si es verdad. Estos son los del 3 de enero. 83, 61, 4, 14, 144. Es correcto. Listo. Preguntas, dudas hasta ahí. Para pasar a sumar puntos y punto conjunto. Bueno, quería aclararles algo. Ustedes esta mañana, pues yo envié el cronograma de esta semana y ustedes ya identificaron que en su cronograma ya no aparece acá al lado, ustedes que son del martes, ya no aparece la opción para ver la clase el sábado. Lo que pasa es que como ustedes se programaron de a 4 horas semanales y los del grupo del sábado se programó 5 horas semanales, entonces con el grupo del sábado pues ustedes lo pueden ver que ese grupo sábado termina el 25 de julio clase. Ellos están terminando más rápido que ustedes terminan hasta el 11 de agosto. Entonces, eso quiere decir que con ellos, con los del sábado, a pesar que estamos muy parecidos, con ellos yo voy un poquito ya más rápido. Entonces, la clase del sábado que tengo con ellos ya van a ver estas funciones. Esto sería del 20. Ellos verían estas funciones y además de eso empezarían con un tema nuevo que sería filtros básicos. Ustedes solamente van a ver hoy funciones matemáticas y estadísticas. Ellos ese sábado van a ver funciones matemáticas, estadísticas y filtros. Mientras que ustedes el martes próximo nos centraríamos en todo lo que tiene que ver con filtros básicos, filtros avanzados y auditoría de fórmulas. Entonces ya ustedes empiezan a cambiar los temas con respecto a lo de los sábados. Entonces, para aclararles eso. Antes tenía la posibilidad porque íbamos al igual como en los temas, pero ya por eso no coloco esa opción, ¿sí? Ya estas semanas ya cambian, digamos así, como los temas. Entonces, por eso los que de pronto se conectaban el sábado, si no podían el martes, ¿no? Más bien ven la videoconferencia del grupo del martes y listo. Es mejor para que pronto no se me vayan a enredar. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos con sumar puntos y punto conjunto. Sumar puntos y punto conjunto, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando tenemos dos o más criterios. Démonos cuenta aquí, por ejemplo. Acá está pues como para que ustedes elaboren el ejercicio de sumar puntos sí, pero aquí vemos el ejercicio de sumar puntos y punto conjunto. Miren que aquí ya me están pidiendo las ventas de perfumería y que se hicieron de contado. Mire que ya hay dos argumentos, perfumería y la forma de pago. Si yo me voy a la base de datos, tenemos la sección y tenemos la forma de pago. Mire que son dos argumentos. Entonces ya no me sirve sumar puntos sí, porque sumar puntos sí me serviría, por ejemplo, en este caso para perfumería o de tarjeta o de contado, pero no los dos al mismo tiempo. Hay personas que utilizan el sumar puntos sí dos veces, hacen este, luego hacen el otro y suman los dos, pero para eso está sumar puntos y punto conjunto. Entonces vamos a tratar de resolver este ejercicio. Vamos a ver las ventas que se hicieron en la sección perfumería de contado. ¿Cuáles serían? Miremos. Estaría esta venta porque es perfumería contado. Esta se vendió con tarjeta, entonces no se va a tener en cuenta. Esta sí se va a tener en cuenta porque se vendió de contado. Y esta también. Ese primer ejercicio nos debe dar 80,25 euros.
Listo, vamos a mirar. Entonces vamos a llamar a la función sumar.si.conjunto. Vamos a llamar a la función sumar.si.conjunto. Entonces sumar.si.conjunto. Mucho cuidado. Mire lo que me pide ya sumar.si.conjunto. Rango suma. Mire que sumar.si.conjunto de una inicializa con el rango de los valores que yo quiero sumar. Pilas, que ahí suelen confundirse con sumar.si. Mire que sumar.si empezaba era con el rango, luego con el criterio y con último era el rango suma. En este es distinto. En sumar.si de una inicia con el rango suma. Entonces el rango suma en este caso pues son las ventas. Eso es lo que yo quiero sumar, las ventas. Ahora miremos, punto y coma. Entonces mire lo que me pide. Por eso el asistente es tan importante y cumple ese papel definitivo, determinante en el momento en que yo de pronto tengo confusión con lo que tengo de argumentos. Mire lo que me está pidiendo. Rango criterios 1, para luego pedirme el qué, el criterio 1 de lo que acabé de seleccionar. En este caso puedo empezar con la sección para perfumería o con la forma de pago. Si yo empiezo con forma de pago y luego con sección, no hay problema, o viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Que el orden de estos factores no me va a alterar este resultado que yo estoy buscando, que es la suma de la sección perfumería de contado. Entonces, ahí no altero los de rango. Entonces, ya sé que debo ir a seleccionar un grupo de celdas. Listo, ya tengo el rango. Ahora sí, el criterio 1 de ese rango que acabé de seleccionar. Error normal que se presenta cuando ustedes están tratando de resolver esas funciones, que seleccionan este rango que corresponde a la forma de pago y en el criterio van y colocan un ejemplo, perfumería. Entonces, si ustedes comparan ahí de una por lógica, Excel no va a ser capaz de interpretar porque él se va a ir para este rango de F2 a F21. Él se viene para acá, de F2 a F21. Y va y busca el criterio perfumería. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay nada que ver con perfumería. Entonces, de una eso le va a dar 0. ¿Es que yo tengo bien construida la función? Sí, la tienes bien construida, pero los criterios no están bien definidos. Entonces, de nada sirve. Entonces, aquí en este caso sería contado. Ahora, punto y coma. Rango criterio 2. En este caso, perfumería. Entonces, me voy para la sección, selecciono la sección y ahora sí defino perfumería. Mucho cuidado. En la base de datos están los acentos. Miren, droguería, perfumería. Entonces, en el criterio lo tengo que definir tal cual como esté en la base de datos. Si yo me lo coloco sin el acento, mire lo que va a pasar. Me dio 0. Por esa bobada, que no es bobada. Yo se los he manifestado que mucho cuidado cómo se escriba, cómo se digite o cómo esté la información en la base de datos. Entonces, eso que nosotros llamamos bobada no es tan bobada. Entonces, ahí es donde yo puedo hacer uso de unos elementos que yo creo que yo no sé si se los había explicado o no, que se llaman los comodines. Los comodines en Excel. En los comodines en Excel tenemos el signo de interrogación cerrado y tenemos el asterisco. Esos son los comodines en Excel. ¿Y para qué me sirven? Para ese tipo de situaciones. Ya se van a dar cuenta ahorita cuando estemos trabajando con estas funciones, también la utilidad de ellos. Por ejemplo, ahí, yo digo, juepucha, digamos que la base de datos sea demasiadamente grande, porque esta base de datos realmente está pequeñita, pero digamos que usted, una empresa grandísima, y por acá puede tener 10.000 registros, y como le pudieron haber escrito perfumería con el acento, de pronto más abajo se lo escribieron sin el acento. Entonces eso sería perjudicial para la salud. Le tocaría a usted filtrar y empezar a cambiar esos perfumería o reemplazar. No, yo puedo utilizar el comodín. ¿El comodín para qué? Para el acento. Entonces utilizo un comodín de carácter, que es el de signo de interrogación. ¿Qué hago cuando utilizo este comodín? Le estoy diciendo a Excel
que aquí después de la R sigue una palabra, una letra, o una vocal, o un número, con o sin acento esa vocal. Que usted lo único que le interesa es que diga perfumer, y termine en A, perdón, en A. Y que este carácter de acá no le interesa cómo está escrito. Si con tilde, si sin tilde, si una H, si una P, si una vocal, no le interesa. Entonces vamos a ver qué pasa. 80-25. ¿Qué pasa cuando lo escribí sin el acento? Miren, error. ¿Qué pasó cuando lo escribí con el acento? Pues bien, porque así estaba escrito en la base de datos, bien. Pero ¿qué pasa si utilizo el comodín? Mucho mejor, porque ahí me estoy evitando dolores de cabeza si yo tuviera unos con tilde y otros con O. Hagamos la prueba. Voy a colocarlo acá con tilde y nos da 80-25 y vamos a quitarle a este que es de contado el 15-75. Y vamos a quitar la tilde acá, perfumería. O sea que a esos 80-25 me le tuvo que haber descontado esto. Correcto, déjalo ahí. A pesar que es la misma perfumería visualmente, yo lo interpreto y además por el color que tiene de fondo. Pero ese acento me perjudicó. Ahora vamos a ver si yo utilizo el comodín. 80-25. Porque para él es indistinto, indiferente, si va con tilde, si va sin tilde, si de pronto por error el que digitó, en vez de colocar un ejemplo, a veces sucede, no colocan la tilde, sino que van y dejan ahí como algo ahí, así, por ejemplo, eso. Aquí también le generaría error si usted hubiera colocado perfumería, porque mire que no está la I. Pero para Excel no, porque Excel está reemplazando ese carácter por cualquiera que haya allá. Mire que si yo le hubiera colocado con el acento no me lo tomaría. Mírenlo. Mírenlo ahí. Entonces, para eso se utilizan los comodines. Eso es un comodín. Y el comodín del signo pesos lo que hace es que reemplaza un solo carácter y en este caso me lo está reemplazando. Preguntas, dudas, de pronto quedaron con alguna confusión. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ese comodín? Está muy útil, profe. Mi pregunta es, ¿son solamente esos dos, el interrogación y el asterisco? Sí, ya vamos a ver sí, son esos dos, ya vamos a ver el asterisco que es más poderoso. Ya lo vamos a ver, Felipe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna pregunta adicional, algún comentario? Entonces ahí es donde los comodines se vuelven muy útiles, miren. Miren todo lo que me hubiera podido ocasionar esas simbologías. Con ese lo reemplacé ya. Listo. Entonces, aquí tenemos la función sumar puntos y punto conjunto. Ya saben que es cuando tengo dos o más criterios. Lo que he visto en los foros de Excel es que él permite, de ahí yo empecé a crear criterios, mire todo lo que va a ver. Y sigue. Puede tener una función hasta con 254 criterios. O sea que es muy poderosa. Sí, miren. Ahí yo puedo tener los criterios y los elementos que quiera. Ahí está. ¿Listo? Vamos a hacer este. Ventas perfumería de contado, vendedor Marta. Entonces, igual, sumar puntos y punto conjunto. El rango suma, los valores que va a sumar, porque son las ventas, en este caso. El criterio 1, pues, empecemos con ¿qué? Con cualquiera, con sección. Listo. Criterio 1, de lo que acabé de seleccionar. Bueno, perfumería. Voy a utilizar el comodín, ya sabemos, para evitarme lo del acento. Rango criterio 2. Bueno, lo que sea contado. Contado. Punto y coma. Rango criterio 3. Me falta el vendedor, entonces selecciono acá. Punto y coma. Y ojo pues con este. Marta. Hay veces que Martas vienen con H intermedia entre la T y la A. Profe, Sí, dime.
Qué pena, mira, que es que no veo la pantalla. Creo que la dejó de compartir. Uy, no me diga. ¿Le está pasando lo mismo de pronto que la compañera Gina? Alguien que me diga, me escriba por ahí. Veo, Estábamos viendo ya la estábamos viendo, profe. la estaban Pero no viendo, pero entiendo. mira que sí, se ve bien, que me están Sí, diciendo que se todo ve lo bien. estamos viendo bien, ahí está bien. Ah, De bueno, pronto, profe, ya voy a de escribir pronto por mira a ver, acá. Gina, si de pronto le colocaste el pincito, este pincito, y eso a veces fija la pantalla, entonces mira a ver si de pronto por el lado de acá me tienes fijo o algo, y le quitas ese pincito a ver si de pronto es eso. Listo, profe, ya miro, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos Marta, entonces les estaba diciendo, aunque ya sabemos que puede ir con el, podría ir con el H intermedia entre la T y la A, entonces yo podría hacer lo siguiente, yo digo, bueno, para evitarme ese dolor de cabeza, todo lo que empiece por Mar, allá no sé si viene Marta TH, Marta A, bueno, no sé. ¿Qué me va a suceder con este comodín asterisco? Que él no tiene un conteo o un número de elementos. De aquí para allá puede ser, para él lo principal en este caso es que empiece con Mar. Y cómo finalicen, no importa. Marta, Martica, Marrón, Mariluz. Ahí ese sería, digamos, como el defecto en este ejercicio. Si yo tuviera otros vendedores, por ejemplo, Martín, entonces ahí entraría Martín también a tenérmelo en cuenta. Entonces, ahí hay que saber si lo utilizo o no. Pero en este caso, para que sepan, el comodín asterisco, ¿para qué se utilizaría? Este solamente se utiliza para definir un solo carácter, mientras que el asterisco no importa. 2, 3, 5, 20, 40, 30, los que sean. ¿Sí? Entonces, ahí pasaría eso. En este caso, pues yo soy que solamente tengo a Marta, pero si tuviera a Martín también me lo incluiría, porque lo empecé así. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Pero digamos que como en este caso solamente tengo ese, voy a dejarlo así. Me dice que 71, 75, vamos a decir es cierto. Contado, perfumería Marta, esto está bien. Perfumería Marta, dime. ¿Alguien me habló por ahí? Mírenlo. Marta Contado y Marta Contado, porque el otro de perfumería lo vendió Marta, pero de tarjeta, y este de acá lo vendió fue Carolina, entonces solamente estas dos dan 71,75, eso es correcto, ya ahí lo tengo. ¿Sí? Entonces, para eso sirven estos comodines, pero este recuerden que se puede volver peligroso en ese caso. Entonces ahí yo ya lo escribiría, o en este caso no me serviría este, porque se estaría reemplazando un solo carácter. O sea que si yo tuviera aquí una Marta con H intermedia, me haría falta el siguiente comodín o la A. Entonces, en este caso, pues lo podemos dejar así más bien. ¿Listo? Ahí está. Entonces, miren que aquí utilicé tres argumentos. Criterio 1, criterio 2 y criterio 3. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ya pudiste solucionar ahí, Gina? Pues una preguntita, ¿cuántos comodines, pues, o sea, solamente el asterisco y la interrogación o hay más comodines para utilizar? Solamente el signo de interrogación cerrado y el asterisco, esos son los comodines. Ah, gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gina, ¿ya pudiste solucionarlo de la pantalla? Bueno, espero que sí. Profe, tengo otra pregunta, profe. Señor, Tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿yo puedo utilizar los rangos que yo quiera o hay un número determinado para utilizar? cuando ustedes estén utilizando sumar puntos y punto conjunto, dentro de los foros de Excel dice que se pueden utilizar hasta 254 criterios.
O sea que usted tendría una función ahí grandísima, podría utilizar hasta 254 criterios. Entonces, mira, aquí utilizamos solamente 3, que fue perfumería, contado, marca. Pero si usted tuviera una base de datos muy grande donde tiene que utilizar los meses, de pronto la semana, de pronto si fue de contado, de pronto la zona, de pronto el vendedor, de pronto, no sé, el periodo, si fue de pago de contado. Mira, llevo 7 criterios y los podría utilizar porque sumar puntos y punto conjunto le permite ese número de criterios. Entendido, profe. Muchas Bueno, con gracias. gusto. Bueno, ahí finalizamos las funciones matemáticas y trigonométricas, potencia, producto, suma, sumar puntos y punto conjunto. Ahora, dentro del mismo archivo, vamos a encontrar las funciones estadísticas. Las funciones estadísticas vamos a iniciar con la función contar. Vamos a iniciar con la función contar. Esta hace parte de las funciones estadísticas, mucho cuidado. Véanla ahí. ¿Cuáles vamos a ver? Contar, contar punto blanco, contar punto sí, punto conjunto, contara, promedio, promedio punto sí y promedio punto sí punto conjunto. De resto, pues ya esto es muy estadístico. Y acá no tengo grupos de estadísticos ni nada, ¿no? Acá tenemos un grupo pues muy general, entonces ya lo que se utiliza ahí ya es muy estadístico. Ah, bueno, y tenemos a max, min, listo. Vamos a iniciar con contar. Entonces mira lo que me están diciendo. ¿Cuántos datos numéricos hay? ¿Cuántos datos? No me están pidiendo ni que sume, ni que promedie, nada. ¿Cuántos datos numéricos? Dime. Disculpe, profe, ¿qué documento va a trabajar? En la misma, es la misma, el mismo archivo funciones estadística 1, sino que están al inicio de las funciones. Las que trabajamos ahorita están al final, que son sumar puntos y punto conjunto, sumar puntos y suma, producto y potencia. Y las estadísticas están al inicio, lo que pasa es que las metí ahí porque eran muy poquiticas. Pero es el mismo archivito, funciones estadísticas 1. ¿Listo? Entonces miremos contar para qué sirve. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, contar. Yo le selecciono este rango, cierro, enter, y me dice que hay 6. Miremos, 1, 2, 3, este no lo cuenta, 4, no lo cuenta, no lo cuenta, 5, no lo cuenta porque hay una combinación de letras y números, 6. Para eso me sirve contar. Cuenta en un rango seleccionado aquellas celdas que contengan números. Ya se van a dar cuenta en qué momento las podemos probar. Contar. Listo. Ahora vámonos a contar punto blanco. Pues ya saben, contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, selecciono, cierro y me dice que hay 3 celdas vacías, blancos. Pilas, aquí no es que hayan ceros. Mucho cuidado porque la gente suele decir que ahí hay un cero. No, están vacías. Por eso se utiliza contar punto blanco. Contara. ¿Cuántos datos hay en total? Miremos a ver. Contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Voy a seleccionar y dice que hay 8. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuenta aquellas celdas que contengan cualquier cosa, pero que contengan algo. Entonces tenemos contar, contara y contar punto blanco. Contar, contara y contar punto blanco. Contar cuenta celdas que contengan datos numéricos. Contar cuenta celdas que contengan cualquier cosa. Y contar punto blanco cuenta solamente aquellas celdas que estén vacías. ¿En qué momento puede uno utilizar eso? Miremos. Entonces yo siempre llamo este archivito como ejemplo. Yo la utilizo.
Yo la utilizo. Creo que la utilicé ayer para sacar unos juicios. Mire, aquí para yo emitir juicios de evaluativos cuando ustedes se certifican, entonces mire que si es útil. Total de aprendices, yo utilicé ahí a contar a Bea. ¿Para qué? Que me contara si yo tenía esto de aprobado o no aprobado, significa que fue que hubo participantes en ese curso. Entonces seleccioné ese rango, entonces él me dice que hay 33 aprendices matriculados. Aprobados, entonces ya lo vamos a mirar. Utilicé un contar puntos sí. Cuénteme de este rango, ¿cuántos fueron aprobados? Mírenlo. Mire que sí son útiles. Bueno, este sí ya no lo, aquí no hubo una, aquí otro contar puntos sí y listo. Entonces mire que yo podría utilizar eso. También para qué podría utilizar o el contar. Por ejemplo, si yo tengo esta base de datos, aquí ya tengo unos documentos y digamos que yo necesito hacer un análisis de cuántas personas hay porque no las tengo marcadas. Entonces yo podría decirle un contar y como acá hay datos numéricos, él simplemente me va a contar cuántos registrados hay. Ah, me dice que hay 33 personas y lo hice con esa función. Miren. Cuénteme esto Profe, y si tienen cédulas es porque están registradas. Sí, dime. qué pena una pregunta si nos podemos de pronto devolver a la función de sumar sí punto conjunto, que hubo el ejercicio de la mitad que no lo hicimos, que dice que con descuento. Ah, muy bien. Listo. Espere que aquí la compañera me está preguntando. Ellos se quedaron ahí cacharreándolo y se dieron cuenta que de pronto no les dio este. Miren, qué chévere que lo hayan hecho. Eso es lo que a mí me gusta, que de pronto en la clase siguiente me pregunten, honesta, porque veo que lo están haciendo ahí simultáneo conmigo. Entonces, mira lo que decía ahí, ventas de perfumería con descuento. Entonces, claro, emocionadísimo de ellos se fueron a hacerla, sumar puntos y punto conjunto. Rango suma, pues la venta. Tan. Rango criterio 1, perfumería, entonces otra de la sección, y en este caso perfumería. Ahí está, punto y coma, y con descuento. Entonces ellos se vinieron a buscar descuento. Entonces, claro, en descuento, a ver quién me puede colaborar si la coge de una. Mire cómo aparecen los descuentos. ¿Cómo hago para saber que se vendió en la sección perfumería con descuento? ¿Qué criterio utilizarían ustedes ahí? Alguien de pronto que me lo diga o me lo escriba. ¿Cómo la ven? Porque aquí no es que diga, forma de pago, de contado y con descuento. No, mire que no. Simplemente me dijo de contado y si me dieron descuento, no. ¿Cómo sería el criterio para ese proceso? Entonces aquí voy a seleccionar. Dime. Igual o mayor que 0%, ¿no? Correcto, muchas gracias. Esa es. Entonces ahorita sí, miren. Rango criterio 2. Yo ya sé qué es esto, lo de descuento. Como no dice con descuento, sin descuento, sino que me está dando valores, yo ya sé que todo lo que sea superior a cero es porque tuvo descuento. Entonces, mi criterio, en este caso, muchas gracias, sería todo lo que sea mayor a cero. ¿A qué? 0%. Mire, ¿por qué lo coloca entre comillas? Porque recuerden que si fuera el dato numérico solo, sin comillas, pero como va con el operador de comparación, entonces se debe colocar entre comillas. Y ahí ya le está diciendo usted que todo lo que sea mayor a cero es porque tuvo descuento. ¿Sí le queda claro, Luisa? Sí, señor. Muchísimas Sí. gracias. Perfecto, gracias al compañero también. Ahí estaría. Entonces, el rango del criterio y el criterio, todo lo que sea mayor a 0% significa que tuvo descuento. Listo. Entonces, estábamos en los contara. Entonces, yo les estaba mostrando cuándo se vuelve útil esas funciones. Miren que sí son útiles. Miren, ustedes, cuando estuvimos trabajando, yo les dejé un ejercicio para hacer que era el de funciones de texto 3, si no estoy mal, 3 o 4, 3.
Y entonces yo les decía, vea, resuelvan esto de acá. Y lo resuelven cuando veamos las funciones estadísticas. Ya lo pueden resolver porque ya las estamos viendo. Entonces miren, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, miren este ejemplo. ¿Cuántas placas empiezan por P? Entonces yo ya sé, no la hemos visto, pero yo ya sé que es con un contar puntos sí, porque me están pidiendo cuántas. No me están diciendo que sumen y que promedie. Contar puntos sí, rango. Entonces las placas, ese sería mi rango. El criterio, que empiece por P. P, ¿y qué le debo colocar ahí? Porque es que una placa puede ser PR, PZH, PPT, PZN. Entonces, ¿qué debo colocar ahí? Venga, miremos el chat. Todavía no han escrito, miren a ver si me dicen o me lo escriben. Muy bien, Johan. Entonces ahí hago uso de los comodines. Entonces yo le digo, cuénteme de este rango donde están las placas, aquellas que empiecen por P y de ahí para adelante no me interesa que sea. Que un Asterisco. número y letra, exacto, asterisco. Y ya, entonces él me dice que hay dos. Miremos a ver si es verdad. W, B, Z, H, 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 P, P. Listo, dos placas que empiezan por P. Correcto, ya, ahí la tengo. Entonces, con estas funciones que estamos viendo, ya pueden resolver este cuadrito de acá. Entonces, ahí miren, que sí son útiles. Miren, ahí sí son útiles esas funciones. Podría pasar lo siguiente, de pronto usted tiene una lista y digamos que si a mí me aparecen vacías, por ejemplo, para mí fue que no se registraron, entonces yo también podría llamar la función no registrados, un ejemplo. Yo podría llamar ahí la función contar punto blanco y yo le digo de todo lo que hay aquí, no sé cuántos, puede ser un viajado, cuénteme ahí cuántas hay en blanco. Listo. Se registraron 30 personas y 3 no. En total tenemos 33 personas. Listo, mire. ¿Y con qué función la hicieron? Con contar punto blanco. Si está vacío eso es porque nadie se registró. Entonces, mire que ustedes podrían obtener un análisis de datos o datos estadísticos, mire, utilizando esas funciones. Porque a veces las personas dicen, no, ¿para qué? Eso no sirve y eso sí sirve. Son muy útiles. Entonces ahí tendríamos el contar puntos. Y mira lo que me están diciendo aquí. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Digamos que están anotando en una listica, eso luego lo pasaron porque están de afán, como no tienen sistematizado, sino que se ayudan de Excel para el inventario, entonces yo podría ver cuántas veces se repitió. Entonces, contar puntos sí, rango, pues esto, criterio, breve, zapato, R4. 3, 1, 2 y 3. Mire, necesito contar todos los zapatos R's porque tengo R4, tengo el zapato R67, tengo el zapato RXXX. Entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué podríamos hacer? R y el asterisco. Muy bien. Podría ser el R y el asterisco y listo. 5. R1, RXX, R4, R67. Ahí los tenemos, 5. Correcto. Para eso son los comodines. ¿Sí ven? Entonces miren que la importancia de los comodines como tal. Correcto. Ese sería contar puntos sí. Contar puntos sí punto conjunto, muy parecido, es cuando necesito más, tengo 2 o más criterios. ¿Hasta cuánto? Lo mismo, hasta 254 criterios. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente? Entonces, igual, contar puntos y punto conjunto. Rango criterio 1, cualquiera de los dos, o este o este. Puedo empezar con este. En este caso, como estoy seleccionando la zona era occidente. Rango criterio 2.
y en este caso, zapato XX. Y cierro. Entonces lo que va a hacer es que va y busca este criterio y busca este criterio. Si son el mismo, 1. Ah, es occidente. 1. En este caso es zapato XX, pero acá no es occidente, es centro, no me lo cuenta. 1. 2. 2, ahí lo tenemos. Contar punto sí, punto conjunto. Ahora miremos max, la función max. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Entonces max lo que me devuelve es el valor máximo de una lista de valores, el máximo. Entonces si selecciono esto, él va a identificar en ese rango el dato más grande. Al dice 90, digamos que cambió aquí es 380, entonces de una vez cambió. El dato máximo en este rango de datos es ese. Esa es la función max. Min, caso contrario, el valor mínimo. Min de este rango de datos, 10 en este caso. Ah, este cambio de 5, de 5. Él evalúa de ese rango de datos cuál es el dato más pequeño, min. Max, min. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, promedio. Entonces voy a mostrarles aquí lo que sucede con promedio. Para el promedio existe una función que se llama promedio y es la más sencillita de emplear. Promedio de esto. Recuerden que el promedio es la suma de unos elementos dividido la cantidad de número de elementos sumados. En este caso él me los suma y me los divide por ese número de elementos, que en este caso son 11. Pero yo con esa función ya hizo todo el proceso, ya lo hizo. Eso da esto, aquí le reduzco decimales y ahí me dice que el promedio de edad es de 29 años. Sucede y acontece que uno ve esto. Uno ve esto. ¿Eso es correcto o incorrecto? Eso es correcto, pero se hace muy largo hacerlo. Correcto, ya lo estás diciendo ahí. Eso se vuelve extremadamente larguísimo, mire. Porque el paréntesis, porque primero necesitaba que me hiciera esta sumatoria y al resultado me lo dividiera. Porque si le quitara el paréntesis, eso me da diferente. Es lo que me dio, 290. Nada que ver, ahí es casi. No, ¿cómo le ocurre que casi? Ah, oiga. Quítale el 0, sí, por eso hay que hacerlo bien. Entonces, primero una sumatoria con paréntesis y luego la división. Esto es correcto. Yo no voy a decir que eso está mal, pero el hecho de que usted haga todo este proceso tan extenso, puede que usted en algún momento, por estar haciendo la selección de estas celdas, de pronto se coma alguna. Mire, y uno visualmente hasta ni lo alcanza a ver. Y casi. Pero esto para una compañía de seguros, de pronto si estamos hablando de valores, esto puede ser fatal. Entonces ese casi no sirve. Entonces ese es un proceso muy largo. Algunos otros lo hacen así. Y también es correcto. Mírenla. Y otros más sofisticados
Mire, todo eso es válido. Ahí. ¿Por qué no me dio esta? Allá. Ahí la tenemos. Mire, más sofisticado de pronto. Pero esto es innecesario, 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 mucho más innecesario. Tenemos una función que nos hace eso de una, promedio. A veces no la conocen o no sé si es que de pronto... Y la otra peor todavía, peor pues lo digo en el buen sentido de la palabra, es hacer esto. No es que esté malo, pero pues la verdad no es necesario. Miren eso. Eso también da, vea. Pero esta sí que es menos necesaria. A veces también en la función suma, uno ve eso, que cogen cada valor de celda. No. Lo original en eso es que usted utilice un rango. Mire qué sencillo, mire qué complicado esto. ¿Sí ven? Listo. Ya saben que existe la función promedio y simplemente se le establece el rango. ¿Listo? Promedio punto sí, muy parecida a sumar punto sí. Muy parecida a sumar puntos, sí. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenezcan al departamento de compras? Entonces, si yo llamo la función promedio punto sí, recuerden que es un solo argumento. Es un solo argumento. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Rango, pues entonces departamento. Criterio, compras. Rango promedio, lo que va a venir a promediar, que en este caso son las edades. Rango, el criterio, compras, y lo que él va a venir a promediar, rango promedio. En este caso dice que 31 años de edad es el promedio de los que trabajan en compras. Promedio punto sí, un solo argumento, un solo criterio. Miren que es muy parecida a sumar punto sí. Si a mí me colocaran esto, ¿cuál es el promedio de edades superiores o iguales a los 35 años de edad? Entonces, pues ahí yo estaría hablando que me están pidiendo algo como esto, promedio punto sí, y ya no me están diciendo que promedie aquellas que sean inferiores a esto, solamente las que sean mayores o superiores a 35. Eso lo utilizan para análisis de datos. Entonces, aquí miren la diferencia. Miren que en esta de acá me tocó utilizar los 3 argumentos. Aquí no voy a necesitar los 3 argumentos. ¿Por qué? Porque en este caso el rango que estoy seleccionando ya están los valores que él me puede promediar. Entonces el rango promedio ya no lo va a necesitar porque sería este mismo. Entonces ahí simplemente sería los que sean mayores o iguales a 35 y listo. Ahí miren que el tercer argumento ya no es necesario porque el rango que estoy seleccionando tiene los valores que él puede venir a promediar. Promédiame las edades que son mayores o iguales a 35 años. Enter. Entonces, el promedio de esas edades es de 38. Hay quien cogió a este de acá, a este de acá y a este de acá.
Si fueron esos, ¿cuál me faltó? Si están bien o estarán mal. ¿Cuánto me dio? 38. Mayores a 35. Porque veo que me está dando un... Ah, no, y no más ese. Ya, claro. No, porque son mayores o iguales a 35. 37,5 aproximado, 38. Ahí está. ¿Sí? Entonces, miren que en esta función, que es igual a esta, en esta sí me tocó utilizar los tres argumentos. Aquí no, porque en el rango que le seleccioné estaban los valores automáticos que él podía promediar. Entonces ya no era necesario volver a utilizar ese mismo rango promedio. Ya no. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Y finalizamos con la función promedio puntos y punto conjunto, donde dice cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur. Me están pidiendo dos argumentos, entonces yo ya sé que promedio punto sí no me sirve porque solamente es para un argumento. Necesito promedio puntos y punto conjunto. Entonces, igual, promedio puntos y punto conjunto, pilas, vuelve y me pide ya de una el rango promedio, donde él va a venir a promediar. Ahora sí, rango criterio 1. Usted ya verá si escoge departamentos, zonas, no importa ahí el orden. En este caso escogí la zona, entonces en este caso la zona sur. Y ahora me falta el departamento, en este caso ventas. Cierro y cierro. Y ahí tendría ya en este caso mi función. Entonces rango suma, donde va a venir el a promediar, rango criterio 1, pues escogí en este caso la zona, en este caso pues sur, y rango criterio 2, el departamento, en este caso el departamento de ventas, 27. Correcto. ¿Qué pasa si invirtiera estos argumentos? Quitemos estos de acá, dejemos primero a ventas y coloquemos de último a la zona sur. Miremos a ver qué nos va a dar. Lo mismo. Ahí el orden de estos factores no me va a alterar ese resultado. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, dudas, tranquilos si tienen duda, con mucho gusto. Esas son funciones ya muy óptimas, muy funcionales y las vamos a utilizar en un ejercicio más adelante cuando empecemos a ver todo lo que tiene que ver con administración, con la herramienta tablas. Con la herramienta tablas. ¿Alguna pregunta, duda? No hay preguntas, no hay dudas, bien todo. Voy a tener la presentación. No hay dudas, seguros, bien todo, claro. No, profe, hasta el momento todo claro. Igual pues por mi parte, volvería pues como tal a ver la grabación y todo eso para ir como ya Aplicando. a ir aplicando y cualquier cosa, pues yo lo molesto, pero hasta el Claro. momento no. Sabes que normalmente cuando uno ya empieza atrás como a retomar y a retomar, pero eso es lo bueno de la grabación. Correcto, es lo bueno de la grabación. De acuerdo, profe. Esto es de practicarlo y la grabación fundamental. Correcto, sí, señor. Listo, entonces me esperan un momento, yo tengo aquí ya la grabación.